La mayoría de las personas saben acerca del hostigamiento sexual. A pesar de que muchos empleados bromean acerca de este tema, este es un problema serio para los empleadores. El número de casos de hostigamiento sexual reportados anualmente a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, es alarmantemente alto. El hostigamiento sexual puede ser muy perjudicial para la compañía, sus empleados y para los parientes y amigos del empleado. Como gerentes y supervisores, es de extrema importancia que ustedes comprendan la definición del hostigamiento sexual, los tipos de hostigamiento sexual, las víctimas y hostigadores potenciales del hostigamiento sexual, los efectos del hostigamiento sexual, las políticas de su compañía respecto a este tema, formas de prevención del hostigamiento sexual, procedimientos de la investigación de un caso de hostigamiento sexual. Con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles de 1964, se creó la agencia conocida como Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, EEOC, para promover la igualdad de oportunidad en el empleo mediante una ejecución administrativa y judicial de los derechos civiles federales. El título 7 del Acta de 1964 prohíbe el hostigamiento de un empleado basado en su raza, color, sexo, religión o nacionalidad. Aunque el EEOC aborda estas varias formas de hostigamiento igualmente con estas guías, este programa de capacitación solamente cubrirá el área del hostigamiento sexual. Se define el hostigamiento sexual como todo tipo de insinuaciones sexuales indeseadas, peticiones de favores sexuales y comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual cuando el someterse a esta conducta se haya hecho ya sea explícita o implícitamente como un término o condición de empleo de un individuo. El someterse o rechazar este tipo de conducta por parte de un individuo sea usado como base para las decisiones de empleo que afecten a tal individuo. Tal conducta cree un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Generalmente, se reconocen dos tipos de hostigamiento sexual: quid pro quo y ambiente hostil de trabajo. Quid pro quo. Esta es la forma más obvia y fácil de identificar de hostigamiento sexual. La frase quid pro quo significa básicamente algo a cambio de algo. Este tipo de hostigamiento ocurre principalmente entre un supervisor, gerente y un subordinado. Un supervisor es alguien con la autoridad para asumir o recomendar medidas tangibles de empleo. Las medidas tangibles de empleo incluyen cosas como contratación, despido, promoción, democión y reasignación. Dirigir las actividades diarias de los empleados. El dirigir las actividades diarias de los empleados permite que un supervisor aumente o disminuya la carga de trabajo de un empleado o asignar labores que sean degradantes e indeseables o favorables y deseables. Con quid pro quo, la conducta sexual se convierte en la base de las decisiones de empleo. El supervisor gerente le dice a un empleado: pasa la noche conmigo y te daré un aumento de sueldo. Lo opuesto sería: no pasas la noche conmigo y te despediré. El hostigamiento sexual de quid pro quo es mucho más fácil de definir por ser más obvio. Ambiente hostil de trabajo. Este tipo de acoso sexual es más difícil de definir, pero la mayoría de los casos de hostigamiento sexual caen bajo esta categoría. Los comentarios o conductas basadas en el sexo, material de orientación sexual u otro material ofensivo se consideran como hostigamiento cuando interfieran de forma irracional con el trabajo de un empleado y sean indeseables, serios, excesivos. Los comentarios o conductas también se consideran como hostigamientos y crean un ambiente de trabajo que sea intimidante, hostil u ofensivo. Los incidentes únicos o aislados de conducta sexual inapropiada por lo general no crean un ambiente que se considere como hostil. Una reclamación por ambiente hostil normalmente requiere de una prueba de un patrón de conducta ofensiva. Mientras más serio sea el hostigamiento, menor será la necesidad de mostrar un patrón repetitivo para que se considere como indeseable, serio o dominante suficientemente para que constituya un hostigamiento sexual. La actividad deberá ser suficientemente seria para que una persona razonable la considere ofensiva. Muchos actos son o podrían ser considerados como formas de hostigamiento sexual. Tales actos incluyen, pero no se limitan a: mirar o ver de forma lasciva, hacer comentarios insultantes acerca de la apariencia de alguien, su ropa o su físico, tocar, pellizcar, acariciar o frotar a alguien de forma tal que cause una sensación incómoda,
contar chistes de contenido sexual o insultante o hacer señas sexuales, mostrar material de contenido sexual tal como pósteres o calendarios, enviar material de contenido sexual en emails, cartas o notas. Las víctimas y los perpetradores, hostigadores del hostigamiento sexual, pueden ser hombres o mujeres. El hostigamiento puede ocurrir entre personas del mismo sexo, hombre a hombre o mujer a mujer, así como también entre personas del sexo opuesto, hombre a mujer o mujer a un hombre. El hostigamiento también puede ocurrir entre otros más que un supervisor y un empleado. El hostigamiento puede provenir de un compañero, un contratista externo, un representante de ventas, un proveedor, chofer de repartos, por solo nombrar algunos. Los empleadores podrían ser considerados como responsables por los actos de hostigamiento sexual de sus empleados, así como los de los que no sean empleados. Cuando estos sepan o hayan tenido conocimiento acerca de estas conductas y hayan omitido tomar medidas correctivas inmediatas y adecuadas. Por este motivo, las compañías deberán tomar un acercamiento proactivo para prevenir que ocurra el hostigamiento. Se deberá establecer una política sólida de hostigamiento sexual por parte de la compañía, la cual fomente afirmativamente plantear este tema, que exprese un fuerte repudio, deslinde las medidas a tomarse en acusaciones de hostigamiento, proporcione las medidas disciplinarias adecuadas y desarrolle métodos para sensibilizar a todos los empleados. La víctima podría ser alguien diferente de la persona a la que se haya hostigado si esta otra persona se ve afectada por el hostigamiento. Cuando un empleado recibe un ascenso, transferencia u otro beneficio a cambio de insinuaciones sexuales o petición de favores sexuales, entonces ha ocurrido un hostigamiento quid pro quo. Cualquier empleado con la capacitación suficiente para el que se le haya negado el ascenso, la transferencia u otro beneficio debido al hostigamiento sexual, podría también hacer una denuncia de hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede causar un gran daño a una persona, su familia, compañeros de trabajo y a la compañía. Existe un sentimiento de culpabilidad y vergüenza que las víctimas sienten equivocadamente. Estrés, ira, frustración, impotencia, depresión y desesperanza son algunos otros sentimientos que la víctima podría sufrir. La familia de la víctima también podría tener muchos de los mismos sentimientos y problemas que las víctimas sufran, ya sea como resultado directo del hostigamiento o debido a que un miembro de la familia tenga que lidiar con el hostigamiento. Muchas otras experiencias negativas son posibles, tales como problemas económicos, malestares físicos y problemas con sus relaciones. El hostigamiento sexual también puede ser dañino para la compañía. El hostigamiento puede tener el mismo efecto emocional y físico sobre los compañeros de trabajo de la víctima. Además, la moral entre los empleados declina. La producción se verá afectada, se podría poner en juego la reputación de la compañía y los litigios y compensaciones podrían incurrir grandes cargas económicas. Cada compañía debe tener una política profunda sobre el hostigamiento sexual. La política deberá estar diseñada para alentar a las víctimas probables y no crear obstáculos para que presenten sus quejas. El objetivo primordial de la compañía deberá ser la prevención, y es la mejor forma para eliminar el hostigamiento sexual en el trabajo. Esta política deberá contener una definición clara del hostigamiento sexual, una declaración enfática que comunique a todos los empleados que el hostigamiento sexual no será tolerado, regulaciones en materia de la indumentaria adecuada, comportamiento en el sitio de trabajo y objetos personales, fotos, calendarios, revistas, etc. Declaraciones que garanticen a los empleados que la compañía tomará medidas correctivas adecuadas inmediatamente siempre que haya ocurrido un hostigamiento. Nombres y departamentos del personal adecuado al cual los empleados puedan reportar un hostigamiento probable. Se deberá asignar a más de una persona para recibir las quejas. Declaraciones que garanticen que el empleador protegerá tanto como sea posible la confidencialidad de las quejas del hostigamiento. Un lenguaje que informe a todos los empleados que no se permitirá ningún tipo de represalia contra alguien que haya presentado una acusación de hostigamiento o que haya proporcionado información. Procedimientos que brinden una investigación rápida, profunda e imparcial de los reclamos o quejas. Remedios para las víctimas, así como medidas disciplinarias para el hostigador. Procedimientos correctivos a efectuar para minimizar cualquier reincidencia del hostigamiento.
Algunas compañías prohíben las relaciones románticas en el centro de trabajo. La principal razón de esto es el hostigamiento sexual. A pesar de que este tipo de relaciones no son hostigamiento, estas pueden ser malinterpretadas por los compañeros de trabajo y la gerencia. Puede ser difícil saber si un empleado es parte de la relación por voluntad propia, por temor a represalias o por un trato especial, algo a cambio de algo. Además, cuando las relaciones en el trabajo terminan, una persona se podría dejar llevar por el rencor y hacer acusaciones de hostigamiento sexual, o el deseo de otra persona de continuar con la relación, y su insistencia de continuar podría ser indeseable. A pesar de la política de su compañía, es una buena práctica la de recomendar que no existan las relaciones en el trabajo. En conjunto con la creación y distribución de la política de la compañía sobre el hostigamiento sexual a todos los empleados, la compañía debe asegurar que todos los supervisores y gerentes comprendan sus responsabilidades de acuerdo a la política de la compañía sobre el hostigamiento sexual. Además, los empleados deberán iniciar otras medidas para prevenir el hostigamiento sexual en el trabajo. La educación y la capacitación son herramientas esenciales en la prevención del hostigamiento sexual. El uso de videos, folletos, talleres, pósteres, grupos de compañeros y seminarios son tan solo una de las varias opciones probables para su uso en la educación y la capacitación. Como parte de la gerencia, usted debe poner el ejemplo a todos los empleados. Su indumentaria, acciones, palabras y relaciones serán examinadas a fondo por aquellos bajo su supervisión. Observe la política de su compañía y actúe de forma intachable. Actuando con sentido proactivo y manteniendo el tema del hostigamiento sexual como un tema actual de discusión, ayuda a reforzar la postura de prohibición de la compañía contra el hostigamiento sexual. Procure ser un ejemplo positivo en cada aspecto. Cuando se hacen acusaciones de hostigamiento sexual, es necesaria una respuesta inmediata. Los empleadores deberán determinar si es necesaria una investigación de los hechos. Por ejemplo, si el presunto hostigador no niega las acusaciones, por consiguiente no será necesario hacer una investigación y las medidas correctivas se podrían aplicar inmediatamente. Si es necesaria una investigación de los hechos, esta se deberá efectuar inmediatamente. El tiempo necesario para completar la investigación dependerá de las circunstancias particulares del caso. Se deberán tomar medidas correctivas intermedias para detener las acciones indeseables y se deberá proteger el bienestar de la presunta víctima desde el principio. Medidas tales como cambios de horario, transferencias y colocando al presunto hostigador en suspensión no disciplinaria con goce de sueldo son algunas de las medidas intermedias. El acusador no deberá ser transferido o molestado contra su voluntad. Los pasos principales en una investigación de los hechos son: elija un investigador, conduzca entrevistas, determine la credibilidad de las entrevistas, obtenga cualquier información adicional, haga una determinación del caso de hostigamiento, aplique las medidas correctivas y disciplinarias adecuadas, mantenga un récord de la investigación. El empleador deberá asegurar que el investigador de un caso de hostigamiento sexual sea objetivo y capacitado para reunir correctamente todos los hechos. La presunta víctima y el presunto hostigador no deberán tener autoridad de supervisión o tampoco ningún control directo o indirecto sobre el investigador. El investigador también deberá poseer la destreza necesaria para evaluar la credibilidad y para entrevistar a todos los involucrados. A pesar de que cada investigación deberá ajustarse de acuerdo al caso, es aún necesario conducir entrevistas. A continuación, hay algunas de las probables preguntas que se podrían formular a esa persona. Presunta víctima. ¿Qué sucedió? ¿Quién cometió el presunto hostigamiento? ¿Cuándo y dónde sucedió el hostigamiento? ¿Qué tan frecuentemente ha ocurrido este comportamiento indeseable? ¿Cómo le afectó y cómo reaccionó? ¿Ha afectado su trabajo? ¿Se encontraban presentes otras personas cuando ocurrió el incidente? ¿Existen notas, evidencia física u otros documentos que respalden la acusación del hostigamiento? ¿Conoce usted alguna otra información pertinente? ¿Cómo le gustaría ver que se solucione esta situación? Presunto hostigador. ¿Qué piensa usted respecto a las alegaciones? ¿Por qué la presunta víctima haría estas alegaciones? ¿Existen notas, evidencia física u otros documentos que rebatan la acusación del hostigamiento? ¿Se encontraban presentes otras personas cuando ocurrió el incidente? ¿Sabe usted si hay algunas personas que tengan alguna información pertinente?
testigos potenciales y demás interesados. ¿Qué fue lo que vio o escuchó? ¿Cuándo y dónde sucedió el hostigamiento? Describa la actitud entre la presunta víctima y el presunto hostigador. ¿Conoce usted alguna otra información pertinente? ¿Hay otras personas con información acerca del caso? Muchas veces, las entrevistas producirán versiones conflictivas del incidente. El investigador tendrá que determinar la credibilidad de las partes interesadas, y su juicio podría ser crucial para determinar si el hostigamiento haya ocurrido. Algunos hechos y preguntas relevantes que el investigador deberá tomar en consideración incluyen: verosimilitud inherente. ¿Es verosímil el testimonio? ¿Hay contradicciones de los hechos? Actitud. ¿Pareció que la persona estaba diciendo la verdad? Incentivo. ¿La persona tendría motivos para mentir? Verificación. ¿Hay algún testimonio o evidencia física que confirme las declaraciones de las personas? Expediente del empleado. ¿Existe algo en el expediente del empleado que denote algún comportamiento similar en el pasado? Aunque estos podrían ser útiles para determinar la credibilidad de las personas involucradas, estos no deberán ser los únicos factores determinantes de la credibilidad del caso de hostigamiento. Los investigadores deben reunir cualquier información adicional que podría ser útil para el caso. Artículos tales como historial de trabajo, horarios de trabajo, tarjetas de tiempo y emails es alguna de la información factible que podría ayudar a verificar los hechos del caso. Una vez completada la investigación, el empleador deberá tomar una decisión de que haya ocurrido un hostigamiento sexual. Se deberá notificar la decisión a todos los interesados. Si no se puede llegar a una decisión por causa de evidencia inconclusa y o contradicciones entre los interesados, el empleador deberá tomar medidas preventivas como una precaución y aplicar la política de la compañía sobre el hostigamiento sexual. Si determina que el hostigamiento sexual haya ocurrido, el empleador deberá tomar las medidas adecuadas. Las medidas correctivas deberán diseñarse para detener el hostigamiento, asegurar de que no vuelva a suceder y corregir los efectos sobre los empleados. Las medidas correctivas no tienen que ser aquellas que la víctima haya solicitado o preferido, pero deben ser efectivas. La acción disciplinaria deberá ser proporcional a la gravedad del incidente. Los asuntos menores podrían solo merecer acciones disciplinarias, tales como una advertencia verbal y recapacitar. Si el hostigamiento fue severo, entonces sería necesaria una disciplina más fuerte, tal como suspensión y o cese de labores. Los empleadores deben recordar que si el hostigamiento no termina, estos podrían ser responsables, pero las medidas punitivas exageradas podrían ser motivo de demandas por parte del hostigador. Los empleadores deberán asegurar de que el castigo sea de acuerdo al crimen. Las medidas disciplinarias incluyen capacitación, advertencias orales y por escrito, reducción de salario, democión, transferencia, suspensión y cese de labores. Las medidas tomadas no deberán afectar negativamente a la víctima. Las medidas tomadas que penalicen a la víctima podrían constituir una represalia ilegítima. Las medidas correctivas deben utilizarse para corregir los efectos del hostigamiento sobre las víctimas. Las medidas deben diseñarse para ubicar al empleado en un puesto en el que él o ella hubiera estado de no haber ocurrido el incidente. Algunos ejemplos de estas medidas pueden incluir una disculpa por parte del hostigador, reincorporación, ascenso, aumento de sueldo, reposición del tiempo perdido y corrección de cualquier otro efecto causado por el incidente. Se debe mantener un reporte por escrito de la investigación. Todos los expedientes deberán mantenerse confidencialmente y solo el personal autorizado los podrá ver. Se podrían necesitar estos archivos en caso de que se hagan alegaciones futuras de hostigamiento. Este programa de capacitación le ha proporcionado información importante acerca del hostigamiento sexual en el trabajo. Como parte del equipo administrativo, usted debe tomar el hostigamiento sexual seriamente. Use sus programas de capacitación y educativos que se le han brindado para prevenir el hostigamiento en su área de trabajo. Esté alerta de las señas de hostigamiento entre sus empleados. Detenga el comportamiento que pudiera conducir a acusaciones de hostigamiento sexual. Actúe inmediatamente si hay alegaciones de hostigamiento sexual, corrigiendo el problema rápidamente y asegurando que la situación sea manejada adecuadamente. Todos en su compañía se beneficiarán en un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual.